Defender las políticas progres, las políticas buenistas, es súper fácil, te sientes súper bien, súper realizado. Cuando te acuestas por la noche, bueno, duermes como un bebé pensando que eres la mejor persona del mundo. Todo es de color de rosa, porque en Yupilandia se vive súper bien, súper feliz. Hasta que llega la realidad, toca el timbre y te dice que si puede pasar a tu vida. En ese caso ya la cosa empieza a cambiar. Y eso es lo que le ha pasado a Nacho Guerrero, el actor que interpreta a Coque en La que se avecina, una de las series más famosas de España, que la realidad del buenismo inclusivo ha tocado a la puerta de su casa, en este caso a su barrio, y por lo que quiera que sea, ya no disfruta tanto de vivir en Yupilandia. Vamos a escucharle. Hola amigos, amigas, espero que estéis muy bien. Tenía muchas dudas acerca de si subir o no este vídeo. Estoy justamente en la plaza de Tirso de Molina, yo vivo muy cerca, paso todos los días por esta zona varias veces y llevo desde el año 99 viviendo aquí y hemos experimentado los vecinos y los comerciantes de la zona una decadencia abismal del barrio, unido a una inseguridad ciudadana y que ya es insostenible. Sí que es cierto que la policía opera, viene muchísimo, de hecho aquí justo está viniendo frente a mí un coche de policía, pero no es suficiente y yo apelo a las responsabilidades, ya no sé si del gobierno nacional, si del gobierno regional o del gobierno local, que entre unos y otros, pues la casa sin barrer, apelo a que por favor miren por nuestros barrios, miren por nuestros vecinos, por nuestros comerciantes, por el pequeño comercio que sufre cada día los robos de estos grupos de personas pues que están aquí pues para hacer el mal. Y esto no lo queremos para nuestros barrios, al menos yo como ciudadano, yo no lo quiero para mi barrio, no lo quiero para mi ciudad y no lo quiero para mi país. Así que quien tenga la responsabilidad, por favor, que mire un poco por nosotros, porque estamos indefensos ante esta barbarie que está sucediendo. Gracias y de verdad espero que esto no ofenda a nadie, pero creo que necesitamos parar esto, porque esto genera suciedad, genera basura, genera ruido y genera pues eso, mucho miedo. Gracias. Pues no voy a decir que te lo dije, pero te lo dije. Ya te lo advertimos millones de españoles a los que nos habéis criticado, tachado de extremistas, radicales y malas personas, entre otros insultos. Pero varias cosas a comentar sobre el mensaje de esta persona. En primer lugar, empieza diciendo que no sé si subir este vídeo. No sé si subir este vídeo, traducido al castellano, traducido al español, no significa ni más ni menos que tengo miedo de quejarme mínimamente de lo que está pasando en mi barrio porque sé que la audiencia que me sigue, los anormales de extrema izquierda, se van a ofender ante la más mínima señal de que estoy empezando a aceptar de que lo que decía aquellos que calificábamos de extrema derecha al final no eran bulos sino la más pura realidad. Empieza el vídeo diciendo eso. Luego en otra parte dice que no sabe si las responsabilidades del gobierno local, del autonómico, del nacional, que entre unos y otros la casa sin barrer. A ver, la responsabilidad principal de la inseguridad que vive España está meridianamente clara. Tiene nombres y apellidos. Pedro Sánchez Castejón, el Partido Socialista, que sí que luego otros colaboran, pero el principal responsable tiene nombres y apellidos. Si haces esta denuncia, pero difuminas tu queja de esta forma, pues Nacho, amigo mío, publicar esto y no publicar nada es exactamente lo mismo, porque estás lanzando la piedra y escondiendo la mano. Estás diciendo, bueno, quiero que mejore la situación, pero no tengo narices ni siquiera a señalar mínimamente a los responsables. Por otro lado, termina el vídeo pues como lo empezó, diciendo que por favor nadie se ofenda con él, pero Nacho, si quieres que tu mensaje tenga impacto, tiene que ofender a la gente. De hecho, no sé si te habrás dado cuenta, pero tu barrio está como está por el miedo a ofender. Porque no se puede comentar la realidad, porque todo ofende hoy en día. Las estadísticas, ofensivas. La biología, ofensiva. Las matemáticas, ofensivas. La nacionalidad, ya me entendéis, ofensiva también. Todo es ofensivo y como tenemos más miedo a ofender que a que nos atraquen en nuestro barrio, pues bueno, los barrios españoles están como están. También decía que estos determinados grupos, pero ¿qué grupos? ¿A qué grupos te refieres, Nacho? ¿A grupos, yo qué sé, de noruegos? ¿Son altos, rubios y con los ojos azules? ¿Descendientes de Ragnar Lodbrok, quizás?
No sé, es que como no has dado ningún dato, ¿quién está generando esa suciedad, esa inseguridad, esa barbarie, como tú dices? ¿Serán suecos de pelo rubio? Y ojo, tampoco me malinterpretéis. Un aplauso para este hombre por haber subido este vídeo, porque estando como está la cosa, cualquier persona que no esté metida en el ámbito político, con cierta exposición mediática, que empiece aunque sea mínimamente a hablar de estos temas, pues oye, es de agradecer porque, siendo sinceros, seguramente este tío tiene pasta para salir de ese barrio e irse a vivir a otro donde la seguridad, pues bueno, sea similar a como estaba hace años. Así que ole por él, en este caso por haber subido este vídeo. Dicho esto, tampoco podemos ser ilusos, conformistas o ingenuos y pensar que esto ya limpia tus pecados, por así decirlo, del pasado. Porque yo a una persona que sube este tipo de vídeos, lo primero que le preguntaría es: Nacho, ¿a quién votas tú? ¿A qué partido votas? Me da igual el que sea. Le haría esa pregunta: ¿a qué partido votas? Para inmediatamente después decirle: bueno, ¿y qué defiende ese partido respecto a esto que te estás quejando? A la inseguridad creciente en tu barrio. Porque por lo menos, Nacho, si quieres arreglar un poco la situación y lo quieres hacer de verdad, tendrías que, como mínimo, normalmente deberías hacer más, pero como mínimo, hacer lo mismo que hiciste en el pasado. Es decir, que si en el pasado hablaste libremente, criticaste libremente, sin ningún tipo de miedo, a aquellos que precisamente tienen la mejor solución para acabar con el problema que estás defendiendo, como mínimo, hoy en día deberías volver a hablar de esto, pero en sentido contrario. Porque en el año 2019, Nacho Guerreros decía: partidos como Vox son una involución. Y no penséis que tenía el mismo miedo, la misma preocupación de no sé si decir esto, espero que no ofenda a nadie, cuando decía esto en el año 2019. Y es que este es el problema, y aquí ya no hablo del caso de Nacho en particular, sino más bien como fenómeno general. Gente que no tiene la suficiente inteligencia para comprender lo más obvio, o al contrario, que se creen mucho más inteligentes que el resto, que se creen superiores moralmente, que ellos están viendo cosas en Yupilandia que el resto de malvados racistas, xenófobos, fascistas y ultraderechistas no consiguen llegar a comprender. Si durante años has estado negando lo más obvio, ahora que esa obviedad te ha dado una hostia en toda la cara y has empezado a despertar, pues como mínimo, pide perdón por tus actitudes del pasado. Porque si no, lo que ha quedado es que cuando tú hablaste de política con nombres y apellidos, al final lo que hiciste es criticar al partido que mejor podría resolver el problema del que ahora te estás quejando. Cuando pasa esto, siempre se suele venir con: bueno, tampoco vengáis ahora a decir con lo de disfrútalo votado, porque no aporta nada. Y es cierto, yo no soy partidario de este tipo de cosas, no aporta nada, no ayuda, no suma. Pero por el otro lado, tampoco nos hagamos los ofendiditos. Si durante años participaste de forma directa o más indirectamente de la cacería de aquellos que denunciaban de forma mucho más clara lo que tú estás empezando a disimuladamente denunciar ahora, pues hombre, a lo hecho pecho, como se suele decir. Si durante años participaste de esa cacería o estuviste del lado de los que fomentaban la inseguridad en los barrios de España, ahora, cuando has despertado, pues creo que tienes que asumir algo de crítica. Lo que sí que creo que deberíamos hacer es intentar una reflexión más profunda para cuando ocurren este tipo de casos, que ojo, en el futuro van a pasar cada vez más y más, porque como la situación se va a poner cada día peor, cada vez más de esta gente va a empezar a sentir las dulces mieles de Yupilandia en sus propias carnes, en la propia puerta de su casa. Cuando ocurre esto, creo que lo que deberían autoexigirse es ser por lo menos, como mínimo, tan contundentes ahora desde este lado de la valla, por así decirlo, de la frontera ideológica, contra el otro lado, como lo fueron previamente. Es decir, si cuando eras un progre de la farándula no te importaba hablar abiertamente de la política para criticar a algunos partidos, ahora que te has dado cuenta de que quizás no estabas en lo correcto, deberías hacer exactamente lo mínimo y hablar
con la misma libertad de política, pero en el sentido contrario. En definitiva, otro caso más de que defender las políticas progres buenistas de Yupilandia está muy bien siempre y cuando las consecuencias no te lleguen demasiado cerca. Esto me ha recordado, por ejemplo, no sé si lo recordaréis, corría el año 2020, las protestas BLM en Estados Unidos. Había un periodista progre estadounidense que estaba comentando, esta fue brutal, estaba comentando en directo a través de su Twitter los destrozos, el vandalismo brutal que estaban haciendo los BLM en Estados Unidos, que, si mal no recuerdo, las protestas raciales de aquellos años han sido las más destructivas de toda la historia de Estados Unidos. Ojito, no estamos hablando de cualquier cosa. Él estaba apoyando estas manifestaciones, este vandalismo, destrozadlo todo, quemad Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero tuvo la mala suerte de que no le informaron del itinerario de la protesta, de la manifestación. Y poco a poco, mientras estaba en su casa, soltando odio, por decirlo suavemente, a través de Twitter, empezó a escuchar que fuera, en la calle, empezaba a haber cierto movimiento. Se asomó a la ventana y empezó a ver que la manifestación estaba entrando por su barrio, arrasando con todo. En ese momento su perspectiva cambió. En ese momento se volvió de ultraderecha y dijo: no, por favor, no vengáis a mi barrio, que nosotros somos buena gente, no destrocéis nuestras propiedades. Empezó a llorar a través de Twitter, a suplicar que los BLM no le destrozaran sus cosas. Algo que ha acabado pasando a la historia de la hipocresía progre. En fin, muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.